Bien, estamos en una emisión más de Debate Capital. Durante una hora, la siguiente hora vamos a estar platicando con los invitados que tenemos el día de hoy. El tema es seguridad ciudadana y bueno, saludamos al presidente municipal de Jalapa, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Ernesto Isunza Vera, investigador del CIESAS Golfo, aquí que está sentado en la ciudad de Jalapa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, este tema es un tema polémico, interesante. Desde mi percepción, digamos que hay una idea de que la seguridad pública, la seguridad ciudadana, es uno de los ámbitos que históricamente se han abandonado. Si hacemos un análisis, por ejemplo, numérico de la cantidad de policías que hay en los diferentes niveles de gobierno, con las diferentes responsabilidades, vemos que se han adelgazado mucho y desde mi perspectiva, a lo mejor lo dejamos también como pregunta, es probable que se hayan reducido al nivel solamente de vigilar y cuidar la seguridad, a lo mejor de los políticos, de un grupo, digamos, reducido de personas, y la ciudadanía por mucho tiempo ha estado abandonada. Vivimos en un contexto de mucha violencia, de inseguridad. Entonces, es momento de hablar del tema y de ver qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Jalapa al respecto. En este sentido, quisiera, preguntarle a Ernesto Isunza, que él ha estado muy de cerca en el proceso de restitución y de reconstrucción de la Policía Municipal, en los procesos formativos. ¿Cuál es la valoración, Ernesto, específicamente de una policía que a partir de 2011 dejó de existir en el territorio municipal de Jalapa? ¿Qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Jalapa y cómo lo estás viendo tú? Muy bien, mira, yo creo que efectivamente hay que ponernos en perspectiva de un plazo mediano, a partir del cual, no solamente en Jalapa, sino en otras áreas metropolitanas, lo que teníamos que ver en las policías intermunicipales desaparecen por una decisión, desde mi punto de vista, para mantener el control centralizado del poder policíaco, del poder de la seguridad, en lo que era la lógica del mando único, que tenía que ver con los partidos que gobernaban en la federación, en el estado y en el municipio. Esta lógica implicaba entonces centralizar las funciones policíacas y desaparecer a las policías locales. En esos años entre el 2011 y el 2017-18 suceden varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la inseguridad va a ser el tema junto con la corrupción, por ejemplo, ¿no? Los grandes temas del debate público, y en Veracruz y en Jalapa en particular, viene un gobierno intermedio que cuando pierde las principales ciudades, la ciudad capital y otras ciudades importantes de Veracruz, decide en un golpe de efecto político regresar las atribuciones del mando único a las policías locales, en este caso por ejemplo, a Jalapa. En ese momento entre que gana, el partido que no estaba en el poder estatal y llega a tomar el control del gobierno municipal en enero del 2018, en ese momento se toma la decisión, y por un trabajo que estábamos empezando a hacer desde el CIESAS en comunicación para pensar las políticas públicas con el alcalde Hipólito Rodríguez, entonces en ese momento nos enteramos del proceso. Y ahí también se inicia, me parece a mí, un momento clave para esta historia, y es no solamente se asume la responsabilidad que se le había echado, ¿no? Sin consulta, por lo que entiendo, ahorita nos dirá el alcalde, pero también con una visión nueva, que ahora es lo que tenemos que ver en perspectiva, a partir de hace unos pocos meses, en 2019, es el modelo que tiene que implementarse de manera forzosa en todo el país. Una policía de proximidad, una policía preventiva y una policía de investigación. Son las funciones fundamentales que tienen que tener ahora las policías con este gran acuerdo del nuevo modelo de policía y justicia cívica en todo el país, pero que nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a hacer este trabajo desde enero de 2018. Aquí yo creo que lo que vale la pena rescatar sean dos ideas. Primero, Jalapa tiene el pro y el contra de no tener policía y crearla desde cero. Eso tiene cosas positivas y negativas. Y segundo, que lo que se invirtió desde el 1 de enero del 2018 a la fecha no ha sido tiempo perdido, porque se había apostado por un modelo que ahora es el modelo que se reconoce con el nuevo Acuerdo Nacional de Seguridad y este nuevo modelo de policía y justicia cívica. Yo creo que vamos en buena dirección. Yo creo que se ha invertido en la dirección correcta, y nada más tendríamos que ver qué tanto tendríamos que apuntar a desarrollar este modelo de justicia cívica, que es, yo creo que el gran otro
tema que tendríamos que pensar como población, como zona metropolitana incluso, ¿no? Bien, bien. Para el presidente municipal de Jalapa, la experiencia pues, de recuperar la policía en términos institucionales, ¿cómo se dio en términos, digamos, administrativos y políticos? Bien, como acaba de apuntar Ernesto, ciertamente lo que ocurrió es que cerca de que acabara el año 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes decide pasarle a los municipios la responsabilidad de nuevamente contar con una policía local, una policía municipal. Esto lo hace en un contexto en el cual, sin duda, una demanda ciudadana muy vigorosa era restablecer la seguridad, la paz en el territorio de Veracruz, y él toma esa decisión, pues de alguna manera para deshacerse de una papa caliente, ¿no? Es decir, es un tema muy álgido, muy difícil. Creo que en su propia lógica se da cuenta que no lo puede él resolver en el plazo que él mismo se había planteado, y convoca a los alcaldes que en ese momento todavía están en funciones y a los alcaldes recién electos a que asistamos a una reunión para plantear justamente esta transición. Y el acuerdo que se tomó en ese momento es que hacer las cosas con seriedad, es decir, reconstituir de una forma correcta a la policía municipal, no es algo que se haga en pocos meses, es un esfuerzo que exige pues mucha atención y prestarle, pues digamos, todo, que se hagan todas las cosas bien. Y en ese sentido se le dijo, sí, nosotros podemos asumir la responsabilidad, pero en tanto no se concluya el primer periodo, que es reclutamiento y capacitación, y eso puede tardar más de un año, es responsabilidad del gobierno del estado seguir garantizando la seguridad de los municipios. Y nosotros pues lo que hicimos fue, ya una vez que tomamos posesión del ayuntamiento al iniciar el año 2018, fue iniciar el proceso precisamente de reclutamiento. Se convocó a la ciudadanía en el umbral de edad que consideramos apropiado para tener una buena policía municipal, que es entre los 20 y los 35 años. A que, policía joven, digamos. Gente joven, a que entrara a los procesos de evaluación, una evaluación compleja porque no solamente es una evaluación de confianza, de conocer su trayectoria, si son buenos ciudadanos, sino también una evaluación que tiene que ver con su condición física, su condición, digamos, psicológica, si están, digamos, preparados para resistir ciertos tipos de estrés. Y se hizo un buen filtro en el sentido de que logró configurarse un buen colectivo que se incorporó al proceso de capacitación. De esta primera etapa se lograron reclutar cerca de 60 elementos, y lo que hemos procurado es cuidar justamente que se reconstituya una policía municipal cercana a la ciudadanía. Ese es el tema principal, porque la queja ciudadana es que sí ven que hay cuerpos de policía que no conocen el territorio, que se mueven en camionetas, pero pocas veces caminan al lado del ciudadano en las calles donde hay peligro, o están, digamos, distantes de la propia comunidad en las áreas donde hay más riesgo, donde la propia comunidad ha experimentado situaciones de acoso, la presencia de grupos delictivos. Y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que sea una policía de proximidad, una policía que disfrute, que cuente con la confianza de la población, y que sea una policía preparada, digamos, en temas de derechos humanos, con perspectiva de género, con respeto a la diversidad sexual, y que realmente viva, conviva y trabaje para la comunidad. Entonces, este es un esfuerzo que, como bien apuntaba Ernesto, por un lado es un desafío fuerte, porque es empezar de cero, pero también es una oportunidad para nosotros, para el pueblo de Jalapa y en general de Veracruz,
de empezar con una buena policía a la que le podamos depositar toda nuestra confianza. Vemos, por ejemplo, perdón, que tiene que ver con eso, en redes sociales que hay, digamos, una serie de actividades que tiene la Policía Municipal de acercarse a los negocios, a las casas, platicar con la gente. ¿Es parte de este modelo? Así es. Esa es la idea de una policía de proximidad, es decir, es una policía que conoce el territorio, que participa en diagnósticos con la propia comunidad de los problemas que ellos viven y que a partir de ese diálogo con la comunidad puede identificar los puntos críticos, los puntos de interés que la propia comunidad le está indicando, sea en un área verde, en una parada de camión, en una calle donde hay negocios, en una escuela. Es decir, que conoce el barrio y que la proximidad no solamente es en términos geográficos, es decir, que puede acudir rápidamente a atender un problema, sino también una proximidad en términos de comunicación con la sociedad local, ¿no? Ese es el punto central. Entonces, venimos de una época en la que al policía se le veía con distancia, hasta con temor, porque no se sabía si tenía complicidad con algún grupo delictivo, no se sabía si podía ejercer abusos, ¿no? Es decir, que pidiera sobornos, que pidiera algún tipo de mordida, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos es que se restablezca ese vínculo claro de confianza con la policía. Ese es el gran reto. Y por eso, digamos, se ha buscado el apoyo de instituciones académicas como el CIESAS para que los propios policías reciban de manera regular cursos, talleres, información que les abra la perspectiva de por qué es importante trabajar con la comunidad, con esta filosofía, ¿no? De respetar derechos humanos, cuidar los protocolos, que no se aparten, digamos, de lo que marca la ley, para que en el momento en que se presenta algún ilícito, ellos efectivamente acudan a resolver y a neutralizar esas prácticas, siempre cuidando que se acate el Estado de Derecho. Bien. Y sobre este proceso formativo tenemos un modelo de policía, como se está planteando aquí. ¿Cuánto tiempo se entendería, digamos, que debe llevar el proceso formativo de cero a una policía como la que está conformándose para la seguridad del territorio municipal de Jalapa? Mira, tienes un previo y así como decía el alcalde, las características básicas, yo sumaría dos que me parecen muy importantes. Primero, tenemos nosotros un sueldo competitivo. Sueldo base competitivo que también te permite, digamos, que tenga ciertas características quien se acerca a la policía, pero también un nivel de formación básico de bachillerato. Es decir, la materia base con la que se hace la Policía Municipal de Jalapa tiene un plus. Y eso es importante que la ciudadanía, los empresarios, los trabajadores, los profesionales sepan que eso cuesta. Pero cuesta porque estamos invirtiendo en la seguridad de todos y de todas. Ese tipo de, digamos, de materia va a pasar por una primera formación que no está en manos del propio ayuntamiento ni de la Dirección de Seguridad, sino que está en manos de las academias, o la academia en este caso de policía, ¿no? O sea, se apoya con las academias, en un momento con Puebla. Hay una formación básica, ¿no? Con Lencero, la última generación. Pero una vez que sale de ahí, como es tan reciente esta decisión de un nuevo modelo de policía general para el país, de proximidad, de prevención y de investigación, lo que estamos haciendo es un puente para que en un futuro, cuando esto en unos años haya ya el paraguas general del modelo que se tenga que hacer en todos lados, estamos también después 120 horas, entre 120 y 130 horas, tanto en campo como en, digamos, los salones de clase, trabajando con ciertas áreas específicas para que ese policía estándar que sale de las academias venga y trabaje en este nuevo modelo. Entonces, ¿qué tienes ahí? Desde comprender el mismo modelo. Hay una combinación, digamos, de perfiles formativos, ¿no? Lo que tenemos nosotros es una idea que los propios mandos de la policía y expertos en policía de proximidad y de prevención den precisamente la formación en ese modelo, primera parte. Tienes una segunda parte en la que los propios grupos especializados en la práctica y también en la teoría, pero en la práctica sobre todo, de defensa de los derechos humanos, van a sensibilizar y a formar en este paradigma de defensa de derechos al policía, porque el policía es eso, es el que cuida de la policía, el que cuida de la ciudad.
Es el servidor público que tiene que cuidar que el espacio público sea de todos. Entonces tienes que cuidar también que la perspectiva de su trabajo no sea represivo, sino fundamentalmente preventivo y de apoyo. Es el primer respondiente frente a situaciones de conflicto y por lo tanto la tercera área de formación es en resolución de conflictos. Nosotros decíamos en las clases a los policías, el éxito no es de que tengas que utilizar la pistola. Si tú tienes que sacar un arma o tienes que inmovilizar a un ciudadano cumpliendo los protocolos, es porque algo no está funcionando contigo o con las otras áreas del poder público o con la relación con la ciudadanía. Necesitamos entonces esa tercera parte, que es formar en la resolución creativa de conflictos. Una cuarta parte es que con quien tú estás trabajando no son cosas, son ciudadanos organizados o no organizados. Entonces vamos a trabajar en conocer de qué manera se organiza la ciudadanía para que entonces cuando creas redes, que es la otra parte del modelo, cómo crea ciudadanía que participa en la creación, la co-creación de seguridad, tiene cierta metodología para planear y crear esas redes. Y la última parte tiene que ver básicamente con competencias para que tú puedas hacer el diagnóstico de lo que pasa junto con la ciudadanía, no desde fuera, sino junto con la ciudadanía, y también crees cuál es el plan con las prioridades de la ciudadanía para crear seguridad en el territorio. Por eso, la formación que se da tiene 3 características. Primero, trata de formar en un modelo y con estas características. Segundo, buscamos que se articule conocimiento especializado en la academia o en la práctica, pero especializado. Pero tercero, buscamos que quien pueda tener ese conocimiento y esas capacidades en la propia comunidad sea la que forme a su policía. Es decir, los grupos de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los grupos de defensa de los derechos de mujeres y otro tipo de temáticas en términos de derechos o de capacidades, sean quienes formen a su propia policía. Porque eso te permite, primero, formarte en la práctica, te permite conocer a tu comunidad de manera específicamente en tu propio proceso formativo, conocer con quién vas a trabajar, pero también creas puentes, porque la confianza no se va a crear simplemente por tener gente joven y bien preparada. Necesitamos crear la confianza en la interacción, ¿no? Claro. Tenemos entonces un proceso que es complejo en la manera en que se prepara, porque entiendo entonces que no hay un plazo de formación, pero como para tener a la gente, digamos, a los cadetes de la policía ya en servicio de cero, más o menos cuánto tiempo se calcula en otros ejemplos, o si hay a lo mejor algunos referentes poco más más o allá de poco acá. menos de un año, porque tú necesitas un proceso en el cual sacas convocatoria, pasas por los controles que dijo el alcalde, pero después de ello además pasas por los controles de control y confianza que son obligatorios en el sistema nacional, en el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Después de eso tienes que formarte en academia. Saliendo de formarte en academia, te formas en el modelo por fuera y llegas a territorio. Es decir, si nosotros queremos pensar que la policía se puede formar con una convocatoria bien pagada mañana, no entendemos, porque entonces estaríamos reproduciendo el viejo modelo. También buscamos que la gente que entra a nuestra fuerza, bueno, a la fuerza del ayuntamiento, no tenga experiencia previa militar. Claro. Por eso, cuando decimos nuestra, es eso, es apropiarnos del modelo, y el modelo implica que no tengas experiencia militar ni tampoco en seguridad. O sea, el modelo busca entonces crear desde cero, con sus pros y sus contras, un nuevo sujeto policíaco que esté formada en este modelo y que pueda tener la confianza con la ciudadanía desde que se está formando. Porque cuando va a territorio, cuidado, lo que tenemos que tener cuando tengamos esos 800 más o menos policías en Jalapa es que cada uno de nosotros en el cuadrante, es decir, en un espacio determinado, tendremos que ver a una pareja de policías 24 horas. Van a ser diferentes turnos, pero tú vas a tener 2 personas que van a estar contigo en la comunidad. Vas a tener un número del que pueda reportar, sí, a un número general, a un 911, a un 089, el que sea, pero además tú tienes como vecino de esta colonia, de esta cuadra, de este cuadrante, a tu pareja de policías que recibe cualquier pedido de ayuda, cualquier información. No solo de seguridad pública, de otra índole. Es otro punto que igual podemos tratar, pero un modelo fundamental de la nueva policía es que también es la cara del poder público en el territorio. Y esa implica que tiene que conocer lo que hace el DIF, lo que hace el Instituto Municipal de las Mujeres, lo que hace CIPINA, es decir, esa cara, ese funcionario de nivel de calle, que es el policía de proximidad, tiene que tener la capacidad de resolver lo que tenga que resolver, llamar al apoyo a Policía Estatal o Guardia Nacional, pero también articular los apoyos en territorio de lo que es la oferta de servicios y bienes que ofrece el ayuntamiento. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, de enero de 2018 a la fecha, en términos, bueno, ya se ha hablado de la capacitación, equipamiento, instalaciones, ¿en qué momento estamos ahorita? Bueno,
como se dijo hace un momento, partimos de cero. Es decir, aunque se le solicitó en aquel momento al gobernador Yunes que se hiciera una entrega formal de los recursos que ya se habían comprado en tiempo anterior, nunca respondió a esa solicitud, porque tiempo atrás pues se habían comprado patrullas, se habían comprado armamentos, se habían comprado dispositivos electrónicos, pero de eso nada se entregó. Tuvimos que partir de cero. Entonces se inició el proceso de construcción de un cuartel. En este momento ya la ciudad cuenta con un cuartel que se encuentra en Arco Sur. Se inició también el proceso de adquisición de armamento. Ya en este momento todos los policías cuentan con las armas. Se adquirieron dispositivos electrónicos para la comunicación entre ellos y con la comunidad. Y también se adquirieron patrullas, motocicletas, precisamente para que puedan estar transitando en todo el territorio. En este momento se está iniciando también el proceso de edificación de 2 estaciones de policía para poder tener precisamente en cercanía a los lugares más críticos a un dispositivo de policía que pueda acudir. Todo eso pues ha implicado un desembolso importante de recursos y en ello ha sido muy importante el apoyo de la Federación a través del programa Fortaseg. Hay que decir pues que a medida que va creciendo el número de elementos, pues va aumentando la nómina, ¿no? Como bien se comentó hace un momento, nosotros decidimos pagar un salario correcto a los nuevos miembros de la policía. Es un salario que se estableció en 15,000 pesos mensuales y este es un desembolso que se tiene que estar garantizando mes tras mes, porque hay que estar pagando de manera puntual a la policía. Entonces, es un esfuerzo importante, pero es para atender una demanda ciudadana muy, muy sentida. Yo creo que la prioridad para muchos ciudadanos de Veracruz y en particular de Jalapa es restablecer la seguridad en el municipio y contar con un cuerpo de policía que efectivamente brinde protección, pero que también trabaje para y con la comunidad, ¿no? Eso es muy importante. Dejar atrás el perfil de que es alguien que simplemente ejerce funciones represivas, sino también que cumple un trabajo con la comunidad, de estar orientando necesidades, estar cuidando también a los turistas, contribuyendo a que en los establecimientos escolares también toda la comunidad se sienta segura y que trabaje con nuestros centros de gestión comunitaria. Como ustedes saben, uno de los proyectos importantes de esta administración es acabar con el viejo modelo de delegaciones, que solamente operaban 3, y generar centros de gestión comunitaria repartidos. ¿Cuántos hay? En este momento hay 13, que están presentes en todo el territorio. Están en las congregaciones, en la Jalapa rural, y están también en todas las colonias que circulan a la zona central, ¿no? Entonces, sí se ha ido, digamos, resolviendo el tema fundamental de contar con una buena infraestructura, y pensamos que ahora, en coordinación con el gobierno del Estado, que está haciendo también un gran esfuerzo para culminar el proceso de contar con cámaras de videovigilancia, podremos ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía. Estas famosas cámaras que en algún momento hubo una falsa instalación de cámaras, ¿no? Sí, porque están las cámaras, pero no sirven, ¿no? Entonces, es una inversión muy fuerte que no cumplió con su objetivo. Entonces, en este momento, el nuevo gobierno del Estado pues está realmente también cumpliendo un compromiso con la ciudadanía. No dejar una instalación a medias, sino culminarla y hacerla realmente funcionar de manera útil para precisamente fortalecer las estructuras de comunicación entre la policía que está en el territorio
y los cuerpos que están en temas de inteligencia, en temas de prevención también y de atención a llamadas de auxilio por parte de toda clase de ciudadanos, ¿no? Desde el pequeño empresario, el director de una escuela, una jefa de familia que requiere apoyo. Toda la comunidad debe contar ahora con el acceso a estas estructuras de comunicación. Bien, bien. Pues vamos a hacer una pausa promocional y regresamos. Nos gustaría también abordar el tema del modelo de la policía en relación a los derechos humanos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, pues estamos de vuelta. Hemos platicado con nuestros dos invitados sobre el modelo formativo de la policía ciudadana en el territorio municipal de Jalapa. Y bueno, uno de los temas que se derivan de esto que hemos platicado pues, tiene que ver con romper los paradigmas. Sabemos que los cuerpos policíacos en las últimas épocas han tenido que ver con violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el modelo de policía ciudadana, en este caso del municipio de Jalapa, ¿cómo se está llevando, Ernesto Insunza? ¿Cuál es el proceso formativo para cambiar estos paradigmas y que realmente haya esa ruptura de la cultura de temor? Ya se mencionó un poco esto, el temor a las policías, el proceso formativo, ¿cómo es? Mira, tenemos que primero partir que no son personas que vienen de ningún otro lugar, sino de nuestra propia comunidad. Y tenemos que reconocer que las principales violaciones que nosotros encontramos a los derechos son cuando son por acción, ¿no? Que va como fuerza represiva, ordenada desde arriba, que no es el caso ni en el ayuntamiento, ni en el Estado, ni en la Federación. No ese es el problema fundamental, sino más bien entender que viniendo de la propia comunidad, los vicios y virtudes de la comunidad están en nuestra policía. Y la perspectiva, por ejemplo, de una formación que piensa que más vale la violencia que mediar los conflictos, la perspectiva que piensa que se vale pisar al otro para yo sobrevivir, o que además el diferente no tiene derecho a vivir conmigo. Esos son el tipo de estereotipos, el tipo de problemas que necesitamos trabajar. O sea, no estamos trabajando con un material humano extraño a lo que ya vivimos nosotros. Entonces, casos de racismo, casos de clasismo, casos de homofobia, ¿no? Este tipo de prejuicios, este tipo de problemas son los que tiene la comunidad y también nuestra policía. Entonces, ¿cómo trabajamos? Sí, por la parte que es obligatoria que conozcan el marco normativo, pero nosotros pensamos que la formación tiene que tener un elemento fundamental que es, digamos, la cuestión vivencial. Entonces, el tipo de formación que tienen nuestros policías municipales es, efectivamente, conoce la norma y sabe dónde dónde te ubicas en esa norma, pero fundamentalmente reconoce tus prejuicios, ¿no? O sea, si tú tienes tal fenotipo, tú tienes tales características por las cuales has sido aplastado en esta sociedad, porque formas parte de una población pobre, periférica, morena, y por la cual se te ha marcado desde el principio al fin de tu vida, ¿por qué no reconocerla y luchar en contra de ese tipo de prejuicios? Entonces, paradójico así, porque ¿no? La propia policía es de las bases sociales, ¿no? Pero eso es paradójico, pero lo más común, ¿no? En cuanto puedo salir de mi momento de opresión, lo que hago es oprimir al prójimo, porque la cultura en la que todos estamos, todos, ahí no solamente los policías, todos estamos socializados, en la que hemos crecido, es esa. No es una cultura que esté buscando romper los ciclos de desigualdad. No, en cuando yo puedo salir de una situación de oprimido, voy a oprimir al prójimo. Porque hay que romper círculos viciosos. Hay que romper esa lógica por la cual el que tiene un poco o mucho de poder puede aprovecharse del prójimo. Imagínate el poder que tiene quien tiene la información, quien tiene una pistola, quien tiene unas esposas
y tiene además públicamente esa visión de la autoridad. ¿No? ¿Quién eres tú? Yo soy la ley. No, tú no eres la ley, tú eres un servidor público que tiene que hacer cumplir la ley. A ti, al alcalde, a ti, a mí, a todo el mundo. Entonces, tenemos sí que conocer las normas, pero sobre todo hacerlo de manera vivencial. Por eso, ¿quién te va a formar en el respeto a la diversidad sexual? Una persona que ha vivido, que ha trabajado y que se ha formado prácticamente en esa lucha por los derechos de la diversidad sexual. ¿Quién te va a ayudar a trabajar con niños, niñas y adolescentes? Pues un experto que ha trabajado toda o buena parte de su vida profesional con niños en situación de calle, con niños trabajadoras, con niños y niñas con problemas, digamos, de convivencia, etcétera. Es decir, buscamos por eso que sea nuestra propia comunidad la que forme con su conocimiento especializado, desde una perspectiva vivencial, en valores a nuestros policías, no escuchando conferencias y durmiéndose enfrente, sino en términos vivenciales con lógica de formación en valores y en habilidades a nuestros policías por la propia comunidad. Bien, y en ese sentido, para el Ayuntamiento de Jalapa, ¿qué retos y cómo es que se está dando con estos retos, por ejemplo, de derechos humanos, pero además también con estrategia, la relación y la articulación de trabajo con los demás niveles de gobierno? Bueno, ahorita tenemos la Guardia Nacional, la Marina, que ya había estado, y también la Policía, bueno, la Fuerza Civil, la Policía Estatal. ¿Cómo está haciendo el Ayuntamiento este trabajo de articulación y coordinación? Bueno, afortunadamente, en la medida en que todavía son pocos los elementos con los que contamos, ha habido un trabajo de coordinación muy efectivo en el territorio, con la Guardia Nacional, con la Marina, que estuvo un tiempo también trabajando aquí en el municipio, en la zona metropolitana, con la Fuerza Civil y con el Ejército. Entonces, hay un patrullaje, digamos, en vehículos que se comparten. Por ejemplo, el tiempo que estuvo la Marina usó los vehículos del municipio para patrullar en las colonias y en las áreas más críticas. Entonces, afortunadamente con ellos hay una buena relación para operar en el territorio y vigilar los puntos donde efectivamente la ciudadanía está señalando situaciones de riesgo o donde ya se ha experimentado la presencia de algún grupo delictivo. Este ejercicio de coordinación se hace prácticamente todos los días, pero hay un trabajo de coordinación semanal, donde se tiene una suerte de balance de los episodios, de las situaciones que se han venido enfrentando en el curso de los últimos días, y es siguiendo esta lógica que implantó el presidente de la República de celebrar sesiones muy temprano, para que ahí se conozca un poco cómo se va a coordinar a todos los equipos para estar cuidando todos los rincones del municipio. Particularmente poniendo atención a esa zona rural de Jalapa, donde también tenemos problemas serios, y las áreas de transición entre los diversos municipios, porque justamente es en esas fronteras donde los grupos delictivos aprovechan que hay una especie de vacío de trabajo, de coordinación. Entonces, se está cuidando mucho que todos los alcaldes de la zona metropolitana, con sus respectivas fuerzas, participen de esas reuniones de coordinación para vigilar esos puntos de frontera. ¿Cuál es la cantidad, por ejemplo, de policías que se requieren? No sé si es sumados también con los estatales y federales, pero ¿cuál es la cantidad de policía que se requiere en relación a la cantidad de población? Bueno, hay una recomendación que hace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en el sentido de que lo recomendable para una policía de proximidad es que hubiera 1.5 policías por cada 1,000 habitantes. Jalapa tiene un poco más de 500,000 habitantes, somos ya un poco más de 520,000 habitantes. Entonces, la expectativa es llegar a configurar un cuerpo de policía municipal compuesto por alrededor de 800 elementos, precisamente para cuidar que todo el territorio y toda la población esté debidamente protegida. Jalapa ha seguido un modelo, digamos, de urbanización relativamente desordenado, porque se han configurado asentamientos en lugares que son muy difíciles para la propia población porque son laderas de montaña,
¿no? Son laderas de cerros, son lugares frágiles, donde se suscitan muchas situaciones de aislamiento. Entonces, y desafortunadamente, pues el modelo que propicia el automóvil es también expandir la mancha urbana, de manera que se forman asentamientos a lugares distantes, y eso pues hace más difícil el trabajo de seguridad, porque no es lo mismo que la población esté compactada en un territorio relativamente corto, a tenerla dispersa la población en una amplia superficie. Entonces, por eso es importante que contemos con cuarteles y estaciones de policía que garanticen que los equipos estén próximos a la población. Entonces, la meta pues es que estos 800 elementos, una vez que estén ya todos debidamente calificados, preparados, cuenten con dispositivos y con instalaciones para estar cerca de la ciudadanía. Esa es la meta. Bien, bien. Y sobre esta parte, digamos, de cambio de modelos y de paradigmas, una de las, digamos, de las críticas que ha habido muy fuertes al gobierno federal, al gobierno estatal también, es que no hay una percepción inmediata del cambio en términos de seguridad pública. Seguramente hay cambios, no sé si en qué medida, cómo se pueden calcular en este momento. ¿En cuánto tiempo se puede, digamos, después de un proceso de descomposición de décadas, en cuánto tiempo podríamos ver, Ernesto, un cambio que para la gente ya sea palpable, ya sea algo concreto? Tienes dos problemas para responder. Un primer problema es el cambio que tienes que hacer como autoridad, y eso podemos ver lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, y el otro la percepción. Entonces yo creo que también es muy importante que no siempre se coincide la percepción de la ciudadanía con los datos, digamos, o sea, esto fortalecidos. de tengo otros datos no es broma, de algún modo. No es broma, y puede ser tomado a broma algo en lo cual no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, hay incluso con gente muy cercana, ¿no? En la academia y en las formas, en los espacios que se forman, están formando nuevos modelos policíacos, está la broma de que es que este gobierno no tiene, hablando de gobierno federal, no tiene modelo de seguridad. Yo discrepo, sí hay un modelo. Puedes estar de acuerdo o no, y habría que centrarnos en qué de ese modelo está o no, o estás o no de acuerdo. Pero de que hay un modelo, yo creo que hay un modelo, y ya no lo creo. Hay documentos públicos que ya fueron aprobados por la máxima autoridad de coordinación entre gobierno federal, estatales y municipales, que es el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad. Y ahí cualquier ciudadano puede entrar a la página de internet e identificar ese documento de nuevo modelo de policía y justicia cívica. Ese es el modelo con el cual hay que trabajar, por lo menos de aquí a que se modifique, o de aquí a que termine el sexenio, el 2024. ¿Y cuál es ese modelo? Como decía, está muy claro cuáles son las funciones de los tres ámbitos de la fuerza pública, que sería la Guardia Nacional, las policías estatales y las municipales. ¿Qué nos toca a nosotros en Jalapa? Es crear esta policía que tenga, efectivamente, como decía el alcalde, esa mínima de 1.5 por 1000, nos da más o menos 800 policías de proximidad, pero que tienen que también, al mismo tiempo que tienen esta formación, trabajar con la segunda parte del modelo, que es la justicia cívica. Es decir, que el enorme porcentaje de disputas y de conflictos que tiene la ciudadanía, de faltas administrativas, de origen, que luego puede terminar en homicidios, que puede terminar en lesiones, que puede terminar en disputas entre los ciudadanos, sea absorbida no por un sistema judicial, que además hay que trabajarlo, que no forma parte de esa discusión, pero está muy relacionado, pero que sea descargado con justicia cívica, con mediación, centrado en las víctimas y centrado en la resolución de conflictos de manera creativa, junto con la policía de proximidad, con esas funciones, y articulado a lo que sí tiene que hacer Federación y Estado. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tiene que pasar? Yo te diría, depende de dos factores. En primer lugar, ¿cuánto vamos a invertir como Federación, como Estado y como municipios para llegar a ese modelo ideal? El modelo ideal, que tú tengas la coordinación y una policía de cercanía, de proximidad, además investigadora. Yo creo que eso, básicamente, hasta que termine el periodo en el que gobernará la actual administración, tendremos el mínimo. Y a partir de ese mínimo tendríamos que ponerle plazos para ver cómo bajan ciertos indicadores objetivos en tasas delictivas, ¿no? Cierto tipo de indicadores para poder medirlo.
y también hacer una labor muy fuerte para el otro lado de la ecuación, el otro lado de la otra parte del problema, que es la ciudadanía, no solamente cómo percibe esos datos, y hay a ver quién manipula más o quién los explica mejor. No se trata de eso, se trata que la gente perciba lo que vive cotidianamente, pero también de manera activa. Es decir, que el gobierno y la policía abran de verdad para que la co-construcción de la seguridad la viva, y eso puede ser en meses. Si tú creas redes de seguridad y tienes tu pareja de policías en una colonia, en cuestión de 6 meses te cambia la percepción de manera brutal. Ciertos indicadores que habíamos, por ejemplo, en la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, cuando se rompe este modelo durante 3 años y lo retoman, en cuestión de 6 meses, por ejemplo, el robo de autos, que es un tipo de delito que se puede medir muy precisamente, puede subir o bajar dependiendo del modelo de policía. Entonces, sí hay elementos que podríamos medir, pero aparte de medir, que es una parte del problema, la otra parte es que nos tomemos en serio la co-construcción de seguridad y la policía en el territorio, para que entonces podamos al mismo tiempo bajar los índices delictivos que más le pegan a la sensación ciudadana, a la ciudadanía en su vida cotidiana, pero también a la percepción de lo que está sucediendo con la seguridad. Bien, bien. ¿Y cuál es? Bueno, entiendo que además de esto que se logra hacer durante una administración, pues hay un trabajo que a lo mejor esta pregunta se las haríamos a los dos. ¿Cuáles son las resistencias y los retos, los riesgos también para lograr que haya, además de continuidad, que eso, bueno, se entendería que es necesario? ¿Cuáles son, según el foco que ustedes tienen, los problemas que pueden impedir que haya una evolución, un proceso importante en donde haya realmente resultados, más allá de la percepción, reales, concretos? No sé, Ernesto. Bueno, es un tema, digo, hay que decir que es un tema muy complejo porque hay, digamos, una historia de la inseguridad en el país. Yo diría que el problema que estamos enfrentando se vino constituyendo, se vino configurando desde hace prácticamente 3 décadas, porque se abandonó a los cuerpos de seguridad pública. Se dejó que esos cuerpos de seguridad pública fueran penetrados por el crimen. Se permitió que esos cuerpos de seguridad pública se corrompieran. Y se redujo el número de efectivos que realmente podían atender a la población. Actualmente en el estado de Veracruz, y yo creo que eso es algo que ocurre también en otras entidades federativas, no tenemos el número suficiente de policías para cuidar todo el territorio, ¿no? Es decir, hay estimaciones que indican que estamos a la mitad prácticamente de lo que se requeriría. Entonces, el hecho de que se haya abandonado durante tanto tiempo a los cuerpos de seguridad, que se haya permitido o tolerado que entre ellos hubiera corrupción, que se haya, digamos, desatendido la actualización de sus equipos, que no se haya cuidado, digamos, el capacitarlos de forma constante y regular en temas de derechos humanos, de protocolos de Estado de Derecho, de temas de perspectiva de género, en fin, el trabajo con la comunidad. Eso es lo que explica el problema que actualmente tenemos. O sea, los delincuentes pues hacen sus diagnósticos también. Ellos se dan cuenta que pues la plaza de alguna forma está desprotegida, ¿no? Y ellos comparten información y dicen, pues en tal lugar hay poca policía, en tal lugar no hay vigilancia, y eso ha generado pues que el tema de la criminalidad haya crecido en el territorio. Entonces, lograr que se repliegue esa situación, lograr que se desactive ese tipo de prácticas, sí va a llevar cierto tiempo. Y por eso es que al mismo tiempo que se está actuando en la reconstitución de la Policía Municipal, es también muy importante que haya una política social y una política económica que también neutraliza los factores que generan, digamos, la tentación o la proclividad a participar en actividades ilícitas. Entonces, yo creo que la línea que ha seguido el presidente de la República, una línea que nosotros desde el primer momento también hemos seguido, es tener una buena política social para abrir más oportunidades de educación, más oportunidades de cultura, más oportunidades de deporte, más oportunidades de obra pública a los estratos sociales más excluidos.
porque esos estratos sociales excluidos, que son los que experimentan la pobreza, la desigualdad, se vuelven vulnerables a participar en actividades ilícitas. Entonces, con una buena política social, se les invita a ser incluidos, se les abren oportunidades para ser incorporados a una modernidad nueva. Y al mismo tiempo, con una nueva política económica, pues se busca que haya también una redistribución del ingreso. El esfuerzo que está haciendo el presidente de la República y el que estamos haciendo tanto en el gobierno del Estado como en los gobiernos municipales es contribuir a neutralizar esa desigualdad que viene de hace 3 décadas prácticamente o más. Entonces, el hecho de que tengamos, en el caso de Jalapa, pues prácticamente cerca del 50% de la población con malas calles, con escasez de servicios de salud, con escuelas con poca infraestructura, con áreas verdes que han sido invadidas. Esa problemática es la que tenemos que atender precisamente para también neutralizar los factores que hacen propicia la situación de delincuencia. Entonces, sí es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero yo pienso que poco a poco se van a ir dando los resultados. Es decir, ya en algunas zonas de la ciudad la gente los vive, porque ya ve que hay una policía de proximidad, sabe que va a ser atendida, observa pues que también hay una vigilancia más estricta en algunos lugares críticos. Entonces, es un proceso que yo espero que avance con más rapidez, pero que sí lleva un poco de tiempo porque tenemos que actuar en varios niveles, ¿no? Tanto en el nivel económico, en el nivel social, educativo y en el plano pues también de contar con sistemas de seguridad que estén cercanos a la población. Desde tu perspectiva. Yo estoy de acuerdo y sumaría 3 elementos. Primero, viendo otras experiencias de este tipo, necesitamos continuidad. Ninguna policía se hace en 3 años y mucho menos se tienen resultados tangibles y más permanentes en un solo periodo. Necesitamos entonces que la continuidad de este tipo de modelos, de tipo de trabajo, vaya más allá de 1 o 2 o 3 o 4 administraciones. Se tiene que construir política de Estado, en el sentido de política más allá de los gobiernos puntuales. Segundo, yo creo que tiene que ver también con una lógica de saber que lo que vale la pena cuesta, ¿no? Entonces tenemos que saber que si eso cuesta, necesitamos poner las prioridades en los presupuestos. Yo creo que en el presupuesto del 2020 hay una buena noticia, otras no lo sé si lo son o no, pero hay una buena, y es que se va a invertir en seguridad con este nuevo modelo, ¿no? Podemos ahora llevar a cabo la discusión de cuáles serían los mejores lugares para invertir, pero se tiene que invertir, porque no solamente son policías, pistolas y chalecos. Hay cosas que están completamente destruidas, como por ejemplo la capacidad de comunicación entre los diferentes niveles respecto a hechos delictivos, a perfiles, a modus operandi. Y eso acaba... Trabajo de inteligencia, por ejemplo. De inteligencia que no tiene que ver con inteligencia represiva, sino con inteligencia social para poder, digamos, encuadrar las soluciones. Entonces, por ejemplo, tienes un tipo de delito en un tipo de lugar o ciertos procesos en los cuales efectivamente la población más desfavorecida puede ser caldo de cultivo, pero ojo, también la población más favorecida. Es decir, las élites económicas que también están articuladas con la informalidad, con el lavado de dinero, con actividades que limitan o de plano están en la ilegalidad, también son espacios que tenemos que investigar, ¿no? Entonces hay un tipo de investigación que puede hacer también nuestra fuerza policíaca. Entonces el tipo de trabajo que es invertir, se necesita invertir en capacidades humanas y materiales y en inteligencia. Y la tercera, que me parece fundamental porque es algo que ha pasado en Jalapa y hay que decirlo, es que no estamos pensando en el mismo modelo ni jalando todos para el mismo lugar. Hay grupos de esta sociedad que invierten para tener ahí sí sus propios datos y que no son públicos, que no ayudan a una visión pública de la política, sino que forman parte de No hay una agenda común. No hay una agenda, y la gente que tiene acceso a esa información, que crea esa información porque tiene recursos económicos para hacer esas encuestas, esos estudios, lo toman de nivel privado para saber cómo proteger sus propiedades, su seguridad, sus familias, sus condominios, etcétera. Y en cambio, en el momento de empujar para que la política pública de seguridad tenga recursos, sea eficiente, sea la más escuchada para que la gente aprenda cómo hacer prevención, ahí ponemos zancadillas, te paro la contratación, ¿no? Te saboteo la contratación de nuevos cuadros, etcétera. Yo creo que sí necesitamos también exigir a los políticos, sea del partido que sea la persona que sea, que tienen que tener un involucramiento más allá del partido y más allá de su propia
persona. Tenemos que apostar por un bien público que sea la seguridad ciudadana y no solamente por mi carrera o mis reflectores o mi apuesta política. Entonces, es el tercer factor. Si no pensamos en una política de Estado de seguridad, tampoco vamos a ir muy lejos. Bien, nos quedan unos 2 minutos y me gustaría que nos compartieran una reflexión en torno a que vivimos un modelo no civilizatorio, un modelo en que aparentemente estamos en una modernidad, pero hay barbarie, hay violencia a niveles pues muy, muy graves. ¿A qué aspiraríamos? ¿A qué aspiraríamos en el sentido de la convivencia social, un estado de paz? No sé, perspectiva humana. ¿Qué es lo que quisiéramos lograr en términos de seguridad pública? Bueno, creo que el tema fundamental es restablecer la paz en el territorio y que tengamos modelos de convivencia pues civilizados realmente, es decir, no acudir en ningún momento a la violencia, respetar el Estado de Derecho, cuidar que efectivamente haya una mayor igualdad de género. El hecho que estamos viviendo en buena parte del país de que haya feminicidios, de que haya violencia de género, es un problema sumamente grave y tenemos que fortalecer, digamos, una cultura cívica que respete a las mujeres en todos los planos. Desafortunadamente es un tema que nos lacera, nos lastima mucho en el caso de Jalapa y es un tema en el cual tenemos que acabar con la impunidad. Eso yo creo que también es el desafío más importante. Bien, bien. Los ministerios públicos tienen que cambiar también para sancionar y cuidar que las cosas se castiguen. ¿Una idea final? Yo creo que tenemos que hacer eso, efectivamente coincido, y que necesitamos modificar el papel que nos toca jugar a cada quien. Necesitamos, sí, efectivamente, un tipo de autoridad confiable, pero también necesitamos que la ciudadanía no solamente se movilice, sino que su participación modifique estos términos de la relación con la autoridad. Construir las políticas, en este caso de seguridad, yo creo que es la única salida a este callejón sin salida en lo que nos encontramos hasta hace muy poco tiempo. Les agradezco muchísimo, Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal de Jalapa, Ernesto Isunza Vera, investigador del CIESAS. Recuerden, esto es Debate Capital. Acuérdense que hay que buscar siempre las fuentes primarias de información para lograr ponderar lo que se dice en los medios y lo que dicen las propias fuentes. Les agradecemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Muy buenas tardes.